Buenos días. Siendo las 11 horas con 38 minutos del día 25 de septiembre de 2024, estando constituidos en esta sala de oralidad del Tribunal Superior Judicial del Estado, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 16ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral de este tribunal. Se pide al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala colegiada mercantil de extensión de dominio y laboral se encuentra integrada por los magistrados. Primera, licenciada en Derecho Ingrid Pireo Cárdenas. Segundo, licenciado en Derecho José Rubén Ruiz Ramírez. Y tercera y presidente, la licenciada en Derecho Leticia Socorro Como Magaña, quienes actúan con el de la voz, el secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Buenos días, siendo las 11 horas con 39 minutos del día de hoy, 25 de septiembre de 2024, se declara abierta la 16ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el miércoles 11 de septiembre del presente año, si no existe observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el pasado miércoles 11 de septiembre de 2024. Señor secretario, licenciado Jorge Carlos Q. Icte, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada. De materia mercantil, de la ponencia primera, 52-2024, 143 diagonal 2024, 148 diagonal 2024 y 168 diagonal 2024. De la ponencia segunda, el TOCAS 95-2024, 134-2024. De la ponencia tercera, el TOCAS 136 diagonal 2024, 149 diagonal 2024, 150 diagonal 2024, 153 diagonal 2024 y 160 diagonal 2024. Gracias, señor secretario. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada primera, Ingrid Priego Cárdenas, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy buenos días, compañeros magistrados. El primer asunto que pongo a su consideración es el TOCA 52 del 2024. El proyecto de resolución relativo a recursos, que es un proyecto relativo a la resolución del TOCA 52-2024, como he dicho, que es una apelación interpuesta por el apoderado legal de la parte demandada y la apelación adhesiva interpuesta por el demandante en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre de 2023, dictada en el expediente 29/2022 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado relativo a un juicio ejecutivo mercantil. La propuesta que en este asunto se hace y se pone a consideración de los compañeros magistrados es confirmar la sentencia definitiva impugnada, atenta a las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que se exponen. Por cuestión técnica jurídica, primero se analizarán los motivos de disenso plasmados en la apelación planteada por el deudor. El apelante adolece primeramente respecto del análisis de las dos probanzas supervinientes relativas a dos pruebas documentales públicas ofrecidas por la parte actora, que consiste en el dictamen pericial realizado por el licenciado perito en materia de grafoscopía y documentoscopía, adscrito al laboratorio de documentos cuestionados en el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Y la segunda relativa al dictamen de elaboración, elaborado por la maestra perito en materia de fotoscopía, adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Documentos expedidos por el fiscal investigador de la Unidad de Investigación Especializada de Delitos Patrimoniales.
El recurrente considera que se contradice la autoridad de origen al inicialmente darle valor legal a dichas probanzas, pero para luego restarle eficacia probatoria. Se propone resolver que no le asiste la razón, pues de la sentencia impugnada se observa que, acertadamente, la juez en un inicio menciona que los peritajes llevados a cabo dentro del procedimiento del índole penal pueden únicamente tener un valor de indicio dentro de un procedimiento mercantil, sin poder surtir los mismos efectos que aquellos que son realizados dentro de estos propios procesos, pues en estos se concede a las partes al momento de su desahogo y perfeccionamiento la oportunidad de intervenir para cuestionar, tachar, confrontar y repreguntar a los peritos, situación que en los procedimientos penales al momento de estar en una etapa de investigación no sucede. Salvo opinión contraria, se estima que fue correcto el actuar de la juzgadora de origen al establecer que dichas probanzas carecen de valor probatorio para demostrar los argumentos defensivos opuestos por el demandado, en virtud de que deben estar adminiculados con otros elementos de prueba desahogados en el procedimiento, ya que por sí solos solo prueban en lo que se certifica y lo que consta, y por ello adquieren el valor de indicio, pero insuficiente para demostrar la procedencia de los argumentos defensivos. En el segundo agravio se inconforma la parte apelante respecto a que no se le dio debido valor a la prueba en materia pericial que aportara, la cual consistía en un peritaje elaborado en materia de criminalística documental, el cual no es la respuesta al peritaje propuesto por la parte demandante al momento de interponer su demanda, sino que vino a integrarse al proceso como parte de la excepción opuesta por el demandado sobre la de falsedad de documento, en la que su argumento autoral fue que desconocía la firma y la huella plasmados en el pagaré base de la acción, a lo que la juez determinó que ambas excepciones eran improcedentes, ya que el pagaré por sí mismo es una prueba preconstituida del derecho que se consigna en él, por lo que si el demandado niega que la firma sea suya, es a él al que le correspondía acreditar tal hecho constitutivo de su defensa, como al efecto se señala, lo que en la realización del dictamen no aconteció. Si bien es cierto que para acreditar la veracidad de una firma no puede el juzgador basarse únicamente en el simple cotejo de la misma, sino que debe desahogar una prueba pericial en la cual, mediante estudios especializados, se pueda dilucidar su falsedad o autenticidad, es que para ello la parte demandada dentro de esta excepción ofreció una prueba pericial, pero dicho dictamen no generó convicción porque solo habló de las discrepancias entre los trazos sin dar una argumentación sobre los elementos subjetivos o involuntarios, sin dejar de destacar que respecto a las huellas no se emitió opinión técnica porque no hubo ficha dactilar que se tomara al demandado, causando entonces la improcedencia del medio de defensa propuesto. En este proyecto se plantea que no le asiste la razón al recurrente, pues para que pueda otorgarse de valor a la prueba pericial que se ofrece se debe cumplir con una serie de pautas al momento de su emisión. El dictamen pericial debe establecer de manera clara y precisa cuál es el objeto de la pericial. Esto implica definir los aspectos técnicos o científicos que el perito está evaluando y explicar la relación de estos aspectos en el caso en cuestión, así como explicar detalladamente los métodos y las técnicas que utilizó para llevar a cabo su análisis. Esto puede incluir la descripción de herramientas, equipos, investigaciones, pruebas y cualquier otra metodología utilizada para llegar a las conclusiones. La peritación tiende a cumplir con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juez y de la gente, sus causas y sus efectos, y por otra, suministrar reglas técnicas científicas de la experiencia especializadas de los peritos para formar la convicción del juez sobre tales hechos y que éste logre una adecuada apreciación. Y es por ello que su valor probatorio radica no solo en la presunción de que el dictamen es emitido por una persona experta, sino que además está fundado y existe claridad en las conclusiones, por lo que las mismas deben ser congruentes y armónicas. Es por ello que el juez se encuentra en aptitud de apreciar los aspectos intrínsecos de la prueba e inferir si la pericia es contraria a normas generales de la experiencia o hechos notorios, si hay contradicción u omisión.
En la apreciación de la prueba pericial, el juzgador cuenta con amplias facultades para estimar el valor de los dictámenes atendiendo a las circunstancias del caso. Entonces no basta con las conclusiones de los peritos, que los peritos sean claras y firmes como resultado de la motivación, sino que el juez, de acuerdo a las reglas de la experiencia y sana crítica, puede advertir que las conclusiones referidas resulten improbables, por lo que no podría otorgarse de certeza, lo que en las periciales que obran en autos, como bien manifiesta la ACO, acontece. Es por ello que en su exhaustividad, la juez del Juzgado Tercero Mercantil, al momento de apreciar dicho dictamen, advierte que dicha prueba fue ofrecida con el objetivo de comprobar si la firma que obra en el documento basal pertenece o no al demandado. Dicha prueba se admitió con citación de parte contraria mediante auto 5 de diciembre de 2022, por cuanto la parte demandada, al contestar la demanda, interpuso en su contra. Esta alegó que el pagaré base controvertido no fue suscrito ni firmado por el demandado, argumentando que la parte actora endosó en procuración un pagaré apócrifo, documento que desconoció, siendo que asiste a dicha parte el derecho de perfeccionar las pruebas conducentes para el acreditamiento de su dicho, mismas que por la naturaleza de la situación requiere de conocimientos especiales. Sin embargo, dicho dictamen no generó comisión en la juzgadora, pues aun y cuando solo se haya desahogado un solo dictamen pericial, la conclusión del perito no vincula al juzgador a tomar una decisión, sino que corresponde al juez en sus facultades determinar el valor probatorio que le corresponde a dicha prueba pericial, con base en las circunstancias particulares del dictamen, de las diversas pruebas desahogadas y de lo acontecido en el caso concreto. En primer término, tenemos que la parte apelante no expresa ningún razonamiento lógico-jurídico sobre cuáles son las disposiciones legales que a su consideración violó la autoridad de origen. Seguidamente se puede observar que, tal cual señala la ACO, dicho experto al realizar el análisis de las firmas indubitadas se limitó a encontrar discrepancias entre los trazos sin profundizar en los elementos subjetivos e involuntarios, pues no debe perderse de vista que ninguna persona realiza o imprime su firma exactamente igual. O bien también es posible que el autor del grafo intencionalmente modifique su firma para eludir su responsabilidad, sumándose a lo anteriormente señalado por la juez de origen, que dicho dictamen se encuentra incompleto, pues si bien se afirma que se analizaron las firmas dubitativas, tenemos que en realidad, sin expresar razón alguna, el perito seleccionó del total del material controvertido únicamente entre 3 y 4 firmas que tenían diferencias perceptibles respecto de las demás para elaborar su probanza. El dictamen no fue exhaustivo y sus conclusiones se encuentran realizadas de manera dogmática. Por ejemplo, en el estudio de las generalidades de la escritura, refirió en relación a las firmas indubitativas que denotaban espontaneidad, derivada de un regular manejo del útil escritor de 3 desenvolvimientos gráficos. Tal característica no se aprecia en las imágenes que de las mismas aparecen insertas en el peritaje. No se incluyó en esta relación de firmas algunas otras de las también estampadas por el demandado que no ostentan interrupciones y que guardan mayor semejanza en su trazo a la firma señalada como dubitativa. Ahora bien, en relación con la firma dubitativa, el perito señaló que se presenta con una velocidad más lenta y trazos temblorosos. En otra parte de su estudio, el perito indicó que el inicio de la serie de grafismos ligados a la derecha del primer desenvolvimiento se aprecia deslindado hacia abajo en la firma dubitativa y hacia arriba en las indubitativas, e insertó al respecto las imágenes que a continuación que constan en el expediente. También señaló como diferencia entre las mismas cuestionadas que en la dubitativa el desenvolvimiento ejecutado a manera de rúbrica se aprecia ejecutando a una distancia amplia con respecto a los trazos ligados del primer desenvolvimiento, sin que se incluyera entre estas imágenes de las firmas indubitativas que sí guardan esa similitud con la firma discutible. Mérito de lo anterior es que se propone compartir el criterio del ACO en cuanto al valor otorgado a la pericial del demandado, pues pareciera que al realizar el análisis comparativo se emplearon las que justificaban las diferencias, y al ser evidente la similitud que guardan las rúbricas a estudio, era menester que el perito no solo se enfocase en esas, sino que identificase los rasgos parecidos y diera luz del por qué, aun cuando las firmas son similares, no fueron ejecutadas por la misma persona.
Cabe agregar que en la interpretación de las normas probatorias también es procedente aquella que permita la máxima actividad demostrativa de las partes para que así coincida la verdad histórica y la que habrá de declararse en la sentencia. En razón de todo lo anterior, por lo que respecta al tercero de los agravios presentados por el apelante, contrario a lo que asevera en sus motivos de inconformidad, la juez natural fundó y motivó adecuadamente sus actuaciones al momento de dictar sentencia definitiva que ahora se impugna, pues valoró cada una de las pruebas y excepciones en la calidad en la que le fueron ofrecidas, así como las pruebas supervinientes ahora controvertidas en su calidad de documentales, públicas, no así periciales, como pretendió asegurar el recurrente, por lo que se considera que no le asiste la razón en ese motivo de disenso. Resulta entonces que se proponga declarar la totalidad de los agravios expuestos infundados. Como consecuencia de lo anterior y teniendo en consideración la naturaleza accesoria de la apelación adhesiva, se estima que ésta debe declararse sin materia, por lo que no ha lugar a entrar a su estudio, pues ésta tenía por objeto que el fallo reclamado subsistiera, lo que acontece en el caso concreto, dado que los agravios aducidos por el recurrente resultaron infundados, de tal suerte que desapareció la condición a la que estaba sujeta el interés jurídico del adherente, que era la de fortalecer las consideraciones vertidas en la sentencia definitiva. Por lo anterior, se propone declarar infundados los agravios señalados tanto por el demandado y en consecuencia procede o se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2023, dictada en el expediente 29/2022 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el acreedor por conducto de su endosataria en procuración en contra del apelante. Asimismo, con fundamento lo dispuesto en el artículo 1084, fracción cuarta del Código de Comercio aplicable, que establece que siempre será condenado a costas el que fuere condenado por dos sentencias conforme a toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta las declaraciones sobre costas, deben condenarse a los recurrentes al pago de las costas de esta segunda instancia reguladas que sean conforme a derecho. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, considero que está suficientemente expuesto y, por lo tanto, en condiciones de proceder a la votación correspondiente. Coincido, señor magistrado, con lo que usted ha señalado y en consecuencia le pido al señor secretario se sirva a solicitar el sentido del voto. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Trejo Cárdenas. Con lo propuesto en el proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz. A favor. Señor magistrado tercera, Leticia Socorro, como Magaña. A favor. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 52/2024, se determina confirmar la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2023, dictada en el expediente 29/2022 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA número 143/2024. En este asunto, la parte demandada apeló el auto en el que se aprobó la planilla de liquidación al invocar medularmente que hubo usura y que el juez, a pesar del oficio de esta figura, no entró en su estudio. Se propone en este asunto confirmar el auto combativo por ser infundados los motivos de esta apelación planteada. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra del auto de fecha 8 de febrero de 2024 en el que se aprobó la planilla de liquidación exhibida, manifestando en lo medular en sus agravios que en la contestación de la vista que se le dio en autos de liquidación había manifestado que existía usura. Sin embargo, el juez no entró a su estudio a pesar de ser de oficio. Agregó el inconforme que la juez solo tomó en cuenta la planilla elaborada por el contador público de la parte actora sin tomar en cuenta sus argumentos, además de que debió considerarse una pericial para dicho cálculo. Los agravios expuestos considero
que son inoperantes e infundados por las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. La jueza estuvo en lo correcto al aprobar la planilla de liquidación de capital e intereses exhibida por la parte actora, tomando como base el estado de cuentas certificado expedido por el contador público facultado por la institución actora, y en dicha planilla, en una consecuencia directa de la sentencia definitiva dictada en autos, y se considera que no cabía que la juez se abocara al estudio de la usura, pues ésta encuentra su límite en la cosa juzgada, de tal suerte que la juez no estaba en aptitud de modificar, anular o rebasar la sentencia de seguridad y certeza jurídica para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. En tal virtud, por cuanto la sentencia definitiva de primera instancia fue confirmada por la sentencia de segunda instancia dictada por la entonces denominada Sala Colegiada Penal y Mercantil, actualmente Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aunado a que es evidente que los motivos de inconformidad son tendientes a combatir el derecho reconocido en la misma sentencia, resultan inoperantes porque trata de controvertir lo decidido en la sentencia definitiva, por lo tanto no es el momento procesal para hacer valer la usura a que hace referencia en su escrito de agravios. Ahora bien, en cuanto a lo que alega el inconforme de que debió considerarse una prueba pericial para el cálculo de la planilla de liquidaciones, es infundado por una parte e inoperante por otra. Es infundado por cuanto el certificado de adeudo exhibido con la planilla hace fe de la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismos que no fueron desvirtuados por el apelante, quien básicamente centró su inconformidad en el porcentaje de los intereses moratorios reclamados, perdiendo de vista que estos fueron calculados conforme a lo condenado en la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, que tiene calidad de cosa juzgada. De igual forma, se dice que es inoperante su motivo de inconformidad, toda vez que hace valer un argumento novedoso respecto a la prueba pericial a la que se refiere, ya que estos no los hizo valer cuando se opuso a la plantilla de liquidación. En vista de lo anteriormente expuesto, lo que propongo, como al principio comenté, es confirmar el auto apelado. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, considero que está suficientemente expuesto y, por lo tanto, en condiciones de proceder a la votación del asunto. Coincido con lo que usted ha señalado, señor magistrado, y por lo tanto le pido al señor secretario se sirva a tomar el sentido de la votación. Sí, señora magistrada presidenta, en este momento solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Pirogo Cárdenas. A favor de la propuesta. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 143, diagonal 2024, este tribunal determina por unanimidad confirmar el auto aprobatorio de la planilla de liquidación de capital e intereses de fecha 8 de febrero de 2024, pronunciado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral preciso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el toca 148, diagonal 2024, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto se deriva de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en su calidad de parte actora, el cual se tramita en el juzgado segundo mixto de lo civil del
y familiar del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Humán, Yucatán. El demandado en el asunto opuso la excepción de incompetencia de que se trata, argumentando que corresponde a un juez de jurisdicción en Ticul, Yucatán, el conocimiento de la controversia, pues refiere que el hoy demandado tiene su domicilio en el municipio de Muna, Yucatán, y en consecuencia la autoridad de primera instancia debería declararse incompetente para conocer del juicio interpuesto. En este asunto se propone declarar infundados los argumentos del excepcionista en atención a las siguientes consideraciones. En primer término, se estima desacertado el argumento relativo a que la competencia originaria corresponde a un juez con jurisdicción en Ticul, Yucatán, en atención a lo establecido en el Acuerdo General número EX07-1103-31-03 de fecha 31 de marzo del año 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial de Gobierno del Estado en fecha 4 de abril del año 2011, mismo que estableció la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado y determinó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, y donde se advierte, en lo que aquí interesa, que el segundo departamento se subdivide en regiones, siendo siendo la segunda con sede en Ticul, Yucatán, y comprende Ticul, Chapap, Chumayel, Tzam, Mama, Maní, Mayapam, Oxcuscap, Zacalum, Santa Elena, Teabo y Tequit. Se observa que no se encuentra comprendido el municipio de Muna dentro de su jurisdicción y por consiguiente no le corresponde la competencia de la litis al juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado con sede en Ticul, Yucatán, por lo que no le asiste la razón en ese sentido al excepcionista. Establecido lo anterior, de acuerdo a las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, se obtiene que, por regla general, es juez competente aquel ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, y que si bien para que se configure la sumisión expresa debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sea únicamente los del domicilio de alguna de las partes o los del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas. Es así que cuando no exista dicha sumisión expresa o la tácita a que se contrae el artículo 1094, debe atenderse el orden establecido en el artículo 1104 del mismo ordenamiento legal. Entonces, el documento base de la acción se observa que no consta una renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que le pudiera ser aplicable en virtud de su domicilio, presente o futuro, o en virtud de cualquier otra razón. Y tampoco existe sumisión expresa del designante del título a ningún tribunal por no consignarse en tal documento, que para el caso de controversia se someta a determinado juzgador, razón por la cual no existe certeza jurídica para el deudor del lugar en el que pueda ser llamado a juicio, y en la especie no tiene aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, y de esta manera tampoco existe el sometimiento tácito de que habla el artículo 1094 del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, procede a pegarse a las reglas previstas en el artículo 1104 citado, respetando la prelación establecida en dicho normativo y teniendo que la documentación, y teniendo que del documento base de la acción no aparece designación alguna por parte del deudor del lugar en el que se debiera ser requerido judicialmente de pago, entonces claro que no está en el caso de la fracción primera. Respecto a la hipótesis prevista en la fracción segunda del propio dispositivo que alude al lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, en el instrumento de crédito aparece que fue asignado en Muna, Yucatán, así como se aprecia el lugar de pago de conformidad en el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en el municipio referido, pues, como se advierte, el hoy excepcionista se obligó en el título de referencia a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en el municipio de Muna, Yucatán,
lo que actualiza el supuesto establecido en el mencionado artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio. Y en ejercicio del derecho que al respecto le concede el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la parte actora eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, y se adjunta a lo anterior que el Acuerdo General EX 0711033103 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado estableció la competencia del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, que conocería de los asuntos en materia civil, mercantil y familiar que ocurrieran en los municipios de Humán, Abalá, Celestún, Chocholá, Jalachó, Quinchil, Copomá, Maxcanú, Muna, Opichén, Samajil y Tetis, Yucatán. Por lo tanto, es claro que a la fecha de la admisión de juicio interpuesto, la juez segundo mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en aquella localidad, es la autoridad jurisdiccional legalmente competente y conocerá en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil. Finalmente, no procede imponerle al excepcionista la multa, sanción y sanción pecuniaria prevista respectivamente los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por el declinatorio de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o mala fe. Si no existe comentario o observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica el mismo. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 148, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 934, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. Y por último, pongo a su consideración el TOCA 168 del 2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física como endosatario en procuración en su calidad de parte actora ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por el otro lado, como parte demandada, la excepcionista también persona física. La excepcionista puso la excepción de incompetencia exponiendo que debe regirse por un código federal y por ende debe conocer un juez federal. Así las cosas, para determinar si la juez de origen se encuentra facultada para actuar en la forma en la que lo hace, se analizó su competencia de acuerdo con los criterios en materia de territorio, de grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. En dicho contexto se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece que la competencia recurrente que la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte es de la parte actora y tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata por conducto de su endosatario en procuración en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes común a los juzgados civiles y mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número
EX07-1103-3103 de fecha 31 de marzo del año 2011. Por lo que se colige que el órgano competente para conocer del juicio es el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por ende su titular resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Por lo antes señalado, las manifestaciones de la demandada con las que pretende evidenciar la incompetencia del juez natural carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues como se ha expuesto en esta propuesta, la competencia del ACO para conocer del juicio sometido a su jurisdicción encuentra sustento primordialmente en la voluntad del constituyente plasmada en la norma constitucional invocada en este fallo. En este asunto no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierten elementos que hagan deducir que la excepción de incompetencia legal se haya opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Si no existe comentario o observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 168, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 574, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se procede a dar el uso de la voz al señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el TOCA 95-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 732-2021 del Juzgado Tercero Mercantil, en el que la parte actora es una persona moral a través de su secretario de procuración y la demandada una persona física, en su carácter de aval u obligado solidario y una diversa persona física. En la materia de la apelación, en el toque de mérito, es la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2023, en la que se declaró procedente el juicio ejecutivo mercantil de referencia. En el caso, se propone declarar de infundado los agravios expresados en el recurso de apelación. Se dice que es infundado el argumento consistente en que en forma incorrecta la ACO determinó que había procedido el juicio de origen, así como que resultaba falso y equivocado que la parte actora acreditó los elementos de su acción y la demandada no demostró sus defensas. Ello al estimar que debido a la naturaleza del juicio que aquí se revisa, para que un pagaré se le pueda otorgar completa validez como título de crédito que conlleva aparejada ejecución, conserve su valor como prueba preconstituida y esto mismo dé lugar a la procedencia de la acción, cambiaria directa, solamente debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, que para el ejercicio de una acción cambiaria basta con la presentación de títulos de crédito que cumplan con todos los requisitos legales para presumir su legitimación y proceder a la ejecución de los mismos. Así se tiene que en el presente caso los pagarés base de la acción acreditan que el día 22 de enero de 2020 en Mérida, Yucatán, el demandado como aval garantizó el pago a la orden de la persona moral actora
por la cantidad total de 8 millones de pesos sin centavos moneda nacional, contenida en 4 pagarés a razón de 2 millones de pesos sin centavos moneda nacional cada uno. Pagaderos a la vista y que desde la fecha del vencimiento hasta el día de la liquidación se causarían interés moratorios a razón del 3% mensual, pagaderos juntamente con el principal. Además, en la parte inferior de los documentos aparecen los endosos en procuración otorgados por el administrador único de la persona moral actora a favor de diversas personas físicas el día 24 de marzo de 2021, de donde se observa que se cumplieron las exigencias que para la emisión del pagaré establece el señalado numeral 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como para la elaboración de los endosos definen los artículos 29 y 30 y videm. En consecuencia, se estima que fue correcta la decisión de la juzgadora de primera instancia al considerar que la parte actora aprobó los hechos constitutivos de su acción y que el demandado no justificó sus excepciones, procediendo a condenar a este último a pagar a la parte actora las prestaciones reclamadas, así como el pago de las costas y gastos del juicio. En ese sentido, también se consideran infundados los motivos de agravio expresados por el apelante en relación con las diversas excepciones hechas valer como defensa por el demandado en su escrito de contestación, en los términos siguientes. Por lo que hace a la excepción de falsedad ideológica de la deuda, se tiene que el recurrente aduce, en esencia, que la misma se hizo consistir en la ausencia total de un negocio comercial por las partes, señalándose para tal efecto que nunca hubo entrega de dinero en efectivo ni en especie ni de cualquier otra índole por la demandante. Esto es, que se hizo constar que el pagaré base de la acción, algo en que en realidad no sucedió. En cuanto a ello, se considera adecuado lo sostenido por la ACUO en su resolución, puesto que para el cobro judicial de títulos de crédito en la vía ejecutiva mercantil no es necesario que se exhiba el contrato del cual surgieron o alguna otra circunstancia, sino que dicho procedimiento resulta justificado con solo el exhibir el pagaré de que se trate, como establece el artículo 1391, fracción cuarta del Código de Comercio aplicable, con lo cual se demuestra que se le adeuda a la parte actora el importe de los mismos, por lo que se debe condenar al deudor a su pago. Sirve de apoyo a lo anterior la correspondencia con número de registro digital 187743 del rubro pagaré para su cobro en la vía judicial. No es necesario que se exhiba el contrato del cual surgió. Por tal razón, conforme a la autonomía que tiene un título de crédito, el titular del documento no requiere probar la causa que le dio origen. De esta forma, aun cuando el apelante aduzca que dicha excepción se hizo consistir en que nunca hubo entrega de dinero en efectivo, ni en especie, ni de cualquier otra índole por la demandante, lo cierto es que, como correctamente adujo el ACUO, un título de crédito no tiene como única función fungir como un instrumento de préstamo a mediano o corto plazo, pues tiene entre otras funciones transportar y almacenar el dinero, agilizar el pago de las obligaciones líquidas, facilitar la transferencia de fondos, fungir como un instrumento de garantía del pago de un servicio o de un bien. De cualquier manera, indefectiblemente habrá un acto jurídico en el cual se encuentre vinculado, como correctamente adujo la ACUO. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada con número de registro digital 21330, con el rubro falsedad ideológica del título del crédito por falta de entrega del dinero. El deudor debe demostrar la existencia de relación jurídica para tener por demostrada esa excepción. A ello se suma que en el escrito de demanda solamente se indicó que el demandado, como aval, junto con otra persona, suscribió a favor de la parte actora 4 pagarés por las cantidades ya referidas, así como que a su vencimiento se emitió el pago de la suerte principal señalada en los mismos, en tanto que del análisis de los títulos de crédito base de la acción no se advierte que se haya sentado dato alguno de haberse entregado algún numerario en efectivo, como incorrectamente aduce el inconforme. Es decir, en tanto que en el escrito de demanda ni en los pagarés se llevó a cabo señalamiento alguno en que el actor hizo entrega de alguna suma de dinero al demandado u otra persona. De ahí que sea incorrecto que el apelante pretenda sostener la procedencia de dicha excepción en el hecho de que nunca hubo entrega de dinero en efectivo ni en especie ni de cualquier otra índole por la demandante, cuando ello no fue planteado por la parte actora, así como debidamente evidenciado por el demandado. En ese sentido, resulta desacertado que se pretenda alegar que se hizo constar que las pagarés base de la acción, algo que en realidad no sucedió, por cuanto que la acción intentada en la vía ejecutiva mercantil tuvo su origen en la presentación para su cobro de diversos títulos de crédito que atraen aparejada ejecución. Asimismo, desacertado que la juzgadora de primera instancia haya decretado que su representado debió de acreditar el pago de una cantidad que nunca recibió, ya que solamente estableció que se encontraba obligado a cubrir el importe por el que suscribieron dichos pagarés, lo cual hizo como aval, sin que se diera por hecho que hubo alguna entrega de dinero. De esa forma, tampoco se puede decir que la demanda
que la demanda se soportó en hechos falsos e incongruentes, pues se reitera que fue sustentada con la presentación de títulos ejecutivos para su cobro judicial con plena validez y exigibilidad del derecho consignado en ellos. Del mismo modo, es inexacto que el argumentado por la ACO en lo referente a dicha excepción demuestra el vicio de incongruencia de tipo externa que obra en la resolución apelada, debido a que lo resuelto en la sentencia definitiva que se revisa fue acorde con el planteamiento jurídico que le fue puesto para su conocimiento y debida valoración, dando lugar a que se emitiera un fallo conforme a derecho. Igualmente, se estima inatendible el argumento consistente en que los títulos de crédito presentados para su cobro fueron firmados en garantía de cumplimiento de una obra que ya se realizó al no existir sustento probatorio alguno que deje entrever tal situación. Tampoco es correcto que la ACO haya resuelto la excepción en estudio en forma incongruente a lo planteado, por cuanto que la misma debe ser analizada y resuelta conforme a la forma en que fue planteada, así como con el caudal probatorio que se allegue en juicio, por lo que se estima adecuado que se haya considerado tal excepción como improcedente al no existir motivo legal para considerar que se encuentra justificada dicha defensa. En tal virtud se considera que fue adecuado que la juez determinara cuáles eran las únicas formas para tener por desacreditado los títulos de crédito en cuestión, al no probarse las circunstancias en que se hizo constar dicha excepción. Por tal razón, no le asiste la razón al recurrente cuando arguye que en la sentencia combatida se infringió en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 1324, 1325, 1326, 1327 y 1329 del Código de Comercio en vigor. Puesto que de la misma fue debidamente fundada y motivada, fue clara en todos sus puntos, el actor probó su acción, así como que en el cuerpo de dicha determinación, la ACO se ocupó de las excepciones opuestas en la contestación de la demanda y finalmente se analizaron por separado los puntos litigiosos, aunado a que tal excepción no encontró soporte en el material probatorio aportado en autos de juicio de origen, por lo que no se puede decir que en la especie se da el supuesto planteado por el demandado, por lo que fue correcto que la ACO determinara que la parte actual aprobó los hechos constitutivos de su acción, la que fue sustentada en títulos de crédito pagarés que traen aparejada ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro digital 19-2075 con el rubro títulos ejecutivos, excepciones contra la acción derivada de los carga de la prueba. En consecuencia, son inaplicables al caso las tesis hechas valer por el demandado, por cuanto se estima que es improcedente tal excepción al no darse el supuesto en que fue planteada la misma. Por otra parte, también se estima infundado que la excepción personal consistente en la falsedad ideológica de la deuda haya sido sustentada con los diversos medios de prueba aportados por el demandado, por cuanto que dicha figura jurídica no fue debidamente comprobada en el juicio de origen, por lo que no se puede tener por actualizada tal defensa. De ese modo, se considera que los elementos de prueba llegados al presente caso sí fueron debidamente estudiados y valorados de forma correcta por la ACO. En cuanto a la documental privada consistente en la copia simple del contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado de fecha 25 de junio de 2018, fue adecuado que la juez de primera instancia la considerara sin valor legal, por cuanto que la misma solamente se puede estimar como un indicio al ser una copia fotostática simple, a lo que se suma que la excepción en estudio se sostuvo en el hecho de que nunca hubo entrega de dinero en efectivo ni en especie, ni de cualquier otra índole por el demandante, cuando en realidad en los títulos de crédito no se hizo constar tal circunstancia, aconteciendo lo mismo en cuanto al aspecto consistente en que dichos pagarés se firmaron en garantía de cumplimiento de una obra que ya se realizó, pues tal situación tampoco fue probada en forma alguna. Y si bien el inconforme aduce que se indicó bajo protesta de decir verdad que no contaba con el original de la misma, así como que se debería de requerir a la parte actora la exhibición de dicho contrato, lo cierto es que tal situación fue materia de impugnación contra el auto de fecha 25 de junio de 2023, empero en esta alzada se determinó que no se procedería a su estudio de dicha apelación preventiva, por lo que no puede ser materia del análisis de la presente determinación. De ahí que se considere inatendible lo relativo a un contrato de obra a que hizo referencia el demandado para justificar dicha excepción. En consecuencia, no resulta aplicable al caso la diversa tesis hecha valer para sustentar dicha alegación. Por otro lado, es infundado lo argumentado respecto a la prueba de confesión desahogada en el sumario, por cuanto que, contrario a lo que se sostiene, no se advierte que el representante legal de la parte actora como absolvente haya reconocido diversos hechos en su perjuicio que corroboren la procedencia de la excepción de falsedad ideológica opuesta al contestar la demanda. Ello es así, puesto que en primer lugar el recurrente no señala cuáles son esos hechos que a su parecer acreditan la excepción hecha valer como defensa, por lo que no se puede llevar a cabo un análisis de los mismos. Asimismo, es dable
decir que lo concerniente a la existencia de un contrato de obra a precio alzado y tiempo determinado no es materia de controversia en el asunto que se analiza, por lo que en nada puede apoyar la excepción que se estudia. En tal virtud fue correcto que la ACO determinara que dicha probanza en nada beneficiaba al demandado, toda vez que el absolvente no reconoció hecho alguno que le perjudicara, pues no se advierte que haya existido pronunciamiento alguno que demerite la eficacia de los títulos de crédito presentados para su cobro. Por ende, es incorrecto que dicha prueba, conforme a las reglas de la valoración, haga prueba plena en contra de la actora y mucho menos que beneficie al recurrente. De igual modo, es desacertado que al vincular dicha prueba de confesión con la documental privada estudiada con antelación, se pueda considerar como probada la excepción a que se trata, ya que dicha probanza no aportaron a datos de convicción suficiente para estimar que se da el supuesto planteado por el inconforme, esto es, que se haya acreditado la existencia de la relación jurídica subyacente invocada como origen de los títulos de crédito base de la acción. Tampoco es correcto que el apelante aduzca que la juez mercantil omitió valorar en su conjunto las pruebas aportadas relacionándolas entre sí para conocer la verdad de los hechos y que también haya soslayado valorar la presuncional que ofreció su representado, lo cual es así al advertirse que en la resolución que se revisa, la ACO sí realizó un pronunciamiento oportuno y adecuado respecto a tales probanzas conforme a su conocimiento jurídico y el valor legal que le otorgó a los mismos, el cual se comparte. De esa forma no le asiste la razón cuando arguye que de conformidad con los artículos 1077, 1284, 1286 y 1306 del Código de Comercio, sea dable calificar como procedente la excepción en cita por cuanto que no existe motivo legal alguno para sostener su comprobación. Igualmente es incorrecto que se cause agravio a su representado la sentencia de primera instancia al vulnerar los ordinales 14, 16 y 17 constitucionales, puesto que la misma fue debidamente sustentada en los elementos de prueba aportados al juicio, así como que sí se ocupó de todas las pretensiones de las partes, sin que se pueda decir que se atentó contra el principio de congruencia por el simple hecho de que el demandado haya afirmado al contestar la demanda que los títulos de crédito no fueron suscritos como instrumentos de préstamo, sino como garantía de pago, pues tal aseveración debió de ser debidamente acreditada con los elementos de prueba llegados a juicio, lo que no se hizo. En ese mismo sentido, se considera la alegación de que dicha hipótesis debió ser desvirtuada por la parte actora al desahogar la vista que se le dio en la contestación de la demanda, ya que cada una de las partes corresponde demostrar sus acciones y defensas, respectivamente. Además que la pretensión de la parte actora se basó en el cobro de instrumentos que traen aparejada ejecución, como lo son los pagarés, mismos que constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada en el juicio. De igual manera, no le asiste la razón al inconforme cuando alega que los pagarés presentados para su cobro carecen de autonomía, aduciendo que los mismos fueron suscritos como garantía derivado de un contrato de obra, puesto que dichos títulos de crédito sí tienen dicha característica al ser independientes de la causa que les dio origen, por lo que el cobro judicial en la vía ejecutiva mercantil de dichos instrumentos de crédito es procedente con solo exhibir los mismos, a lo que se suma que en el presente caso no se logró demostrar tal supuesto. En conclusión, se considera que fue correcto que la ACO determinara que la excepción personal consistente en la falsedad ideológica de la deuda resultaba improcedente, pues no se demostró que en los pagarés se haya consignado algo que en realidad no aconteció. Además de que se reitera el supuesto en que se basó dicha excepción, se hizo consistir en que en la especie no se llevó a cabo entrega de dinero alguno, cuando en la materia del juicio de origen no fue sustentada en dicha suposición, sino que la presentación para su cobro de títulos de crédito que no tienen como única función fungir como un elemento, como un instrumento de préstamo a mediano o corto plazo, como aquí aconteció. Orienta lo anterior la jurisprudencia primera J67-2010 con número de registro digital 162615 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro crédito refaccionable, la exhibición de los pagarés derivados del contrato relativo es suficiente para la procedencia de la vía ejecutiva mercantil. Finalmente, se consideran infundados los motivos de inconformidad planteados respecto de las restantes excepciones hechas valer por el demandado en el juicio de origen. Primeramente, es importante señalar que no le asiste la razón al inconforme cuando aduce que las consideraciones de la AC para resolver las excepciones planteadas al contestar la demanda sean ilegales e improcedentes por inexacta e indebida aplicación del artículo 8 de la Ley General de Trucos y Operaciones de Crédito, por cuanto que se advierte que fue adecuado que determinara que no se demostraron los extremos de dichos planteamientos, por lo que tampoco se puede estimar que le haya otorgado un mayor alcance a lo establecido en dicho numeral para llegar a la conclusión de que son improcedentes. En cuanto a la excepción que se sustenta en la fracción
11 del artículo 8 de la mencionada ley por falsificación de la obligación cambiaria de los documentos base de la acción, que el apelante arguye que se hizo valer en que el contenido del mismo era falso al no corresponder a lo que en realidad aconteció, ya que el actor no entregó cantidad de dinero alguna. Cabe decir que no le hace la razón por cuanto que, como ya se ha dicho, si el demandado opone una excepción tendiente a destruir la eficacia de un título ejecutivo, es a él y no a la parte actora quien le corresponde la carga de probar el hecho de que fue de su excepción, lo que en el presente caso no se hizo, además cuando el derecho de dilucidar deriva del cobro de pagarés con plena eficacia jurídica al no demostrarse lo contrario. Asimismo, en relación a la excepción personal de falsedad civil de la demanda, se estima que fue correcto que la juez de primera instancia indicara que al no haber probado que la obligación de pago contenida en los pagarés base de la acción le era inexigible, el demandado se encontraba obligado independientemente de haber recibido o no el dinero que ampara el título, puesto que un pagaré no tiene como única función fungir como un instrumento de préstamo. Así, se estima que no le hace la razón al inconforme cuando arguye que es falso lo manifestado en el escrito de demanda, por cuanto que la ejecución ejercida en su contra deriva de documentos de crédito que traen aparejada ejecución, por lo que con la prestación de los mismos para su cobro es suficiente para probar que se le adeuda al actor el importe contenido en ellos y obliga al deudor a su pago sin mayor requerimientos legales. De igual manera, respecto a la excepción intitulada Oscuridad de la demanda, también se considera que fue adecuado que la ACO la estimara improcedente al reunir todos y cada uno de los requisitos legales necesarios para su adecuada análisis y contestación por parte del demandado. A más de que el hecho de que el apelante alegue que en la demanda no se precisó la fecha y forma legal y concepto en que supuestamente se hizo entrega de las cantidades de dinero cuyo impago se reclama, en nada demerita la eficacia de los títulos de crédito, puesto que no se necesitaba comprobar que se recibió el importe de lo reclamado, sino que la obligación existente de pagar en una suma determinada el dinero, ya que la validez y exigibilidad del derecho consignado en ellos no depende en principio de la causa, sino del título mismo. Seguidamente, en cuanto a la excepción denominada sin acción et jure agis, tampoco se considera que sea procedente, por cuanto que fue adecuado que la juez mercantil determinara que sí se cumplieron todas y cada una de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción, la cual tuvo su fundamento en 4 títulos de crédito pagarés mismos que reunieron todos y cada uno de los requisitos legales. De esa manera es incorrecto que no se les haya conferido valor legal alguno a las pruebas ofrecidas por la demandada como aduce el inconforme, pues en la especie se estableció que las mismas no aportaban razones suficientes para desvirtuar dichos instrumentos de crédito, con lo que se está de acuerdo. Por otra parte, en lo que hace a la excepción intitulada, todas las demás excepciones y defensas que implícitamente se plantean en el presente escrito, tampoco se considera procedente al estimar que para ejercer la acción ejecutiva mercantil es suficiente que la demanda se funde en documentos que traiga aparejada ejecución, como son las letras de cambio, libranzas, vales, pagarés y demás efectos de comercio. Además, que basta que dicho instrumento reúna los requisitos de ley para atribuir la calidad cambiaria, por lo que la circunstancia que la actora no hubiere acreditado haber cumplido con lo dispuesto en la ley federal para la prevención de identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es uno de los aspectos a dilucidar para su validez. Por ende, fue correcto que la ACO estimara adecuado que en todo caso sería materia de una denuncia penal ajena a la mercantil, lo que se encontraba fuera de su competencia legal. Finalmente, no le hace la razón al inconforme cuando argumenta que la juez equivocadamente se extralimitó al concederle a los títulos de crédito alcances excesivos y contrarios a lo que en realidad tienen, con lo que se contravienen los principios de seguridad jurídica y equidad procesal, lo que se dice por cuanto que el artículo 1191 del Código de Comercio en vigor dispone que la vía ejecutiva mercantil tiene lugar siempre que la demanda se funde en documentos que traigan aparejada ejecución y en el presente caso la acción intentada se basa en 4 pagarés, los cuales forman prueba preconstituida que no está dirigida a que se declaren derechos dudosos o controvertidos, sino llevar a efecto los que se han reconocido por un título de tal fuerza que constituye una presunción de que el derecho del actor se legitimó y está suficientemente probado para que se atienda y a que el demandado oponga, así como pruebe sus defensas. Con base en ello, es desatinado que el apelante aduzca que el ACO se extralimitó en sus facultades jurisdiccionales al dictar la sentencia pretendiendo otorgar a los pagarés un alcance superior al que en realidad tienen, puesto que la vía ejecutiva mercantil es procedente con solo exhibir el pagaré de que se trata. Por lo tanto, se considera declarar infundados los motivos de inconformidad y confirmar la sentencia recurrida. Habiéndose
Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. En mi caso no existe comentario alguno y considero que ya estoy en aptitud de emitir mi voto. Gracias. Coincido con lo que usted ha expresado, señora magistrada, y en consecuencia le pido al señor secretario se tome la votación correspondiente. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Preo Cárdenas. A favor de la propuesta. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor de la propuesta. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 95, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se confirma la sentencia definitiva de fecha 5 de diciembre de 2023, dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en autos del juicio ejecutivo mercantil número 732, diagonal 2021. A continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 134-2024, que deriva del expediente de juicio ejecutivo mercantil 19-2024 del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora como la demandada se trata de personas físicas y se trata de una excepción de incompetencia. Por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado de origen al momento de contestar la demanda respectiva. Al respecto, se estima que resulta improcedente la excepción de incompetencia opuesta atenta a las siguientes consideraciones. En primer lugar, de la lectura de las constancias que tiene el TOCA, se puede deducir que la parte actora eligió para la presentación de su escrito de demanda inicial los tribunales del Fuero Común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, mismo lugar donde fue suscrito el título de crédito base de la acción. Del contenido del pagaré en comento se advierte que las partes pactaron como lugar de pago una dirección, pero sin especificar en qué ciudad o municipio se encuentra dicho paradero, siendo este el único dato territorial que expresaron y acordaron sin que obre algún otro, aparte del lugar de suscripción del citado pagaré. En esas condiciones, para determinar la competencia de la autoridad que debe conocer del presente asunto, se acude a los artículos 1092, 1093, 1094, 1104 del Código de Comercio, lo que se concluye que por regla general es juez competente ante el cual los contendientes se hayan sometido expresa o tácitamente, que para que se configure su visión expresa debe existir la voluntad de las partes de renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o los del lugar de la ubicación de la cosa. Y cuando no exista dicha sumisión expresa o la tácita a que se contrae el artículo 1094 del Código de Comercio, debe entenderse el orden de preferencia que establece el artículo 1104 del ordenamiento legal. De la revisión a las referidas constancias que integran el TOCA, en específico del pagaré que sirve de sustento al aludido controvertido, se advierte que las partes acordaron un domicilio para el cumplimiento de la obligación de pago sin especificar en qué ciudad se encuentra dicha ubicación. Teniendo esto en cuenta, el referido domicilio no puede suplir el dato relativo al lugar de pago que menciona el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues su ubicación es imprecisa al no especificar la ciudad o municipio en donde se encuentra la dirección respectiva. Situación que deja en estado de incertidumbre jurídica en ambas partes del conflicto. En ese sentido, al no haber certeza jurídica con respecto al lugar que las partes se designaron para cumplir la obligación de pago y teniendo en cuenta que de la constancia relativa al pagaré no se encontró alguna cláusula o acuerdo en el que las partes hubieran renunciado clara y determinantemente al fuero de la que la ley les concede, ni que hubieran designado específicamente tribunales competentes para que en caso de controversia, entonces no cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, el cual las consagra la figura de la sumisión expresa, ya que en el caso particular y por las razones expuestas anteriormente, esta última no se configura. Tampoco cobra aplicación el artículo 1094 de la misma legislación mercantil
el cual hace referencia a la sumisión tácita, pues en el caso en concreto no se advierte la existencia de dicha figura, pues también es así que la parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, puso la excepción de incompetencia, cuyo estudio nos ocupa. Sirve de apoyo la tesis del rubro títulos de crédito. La competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o el lugar ante quien se somete. En tal virtud corresponde analizar la procedencia de las reglas de competencia previstas en el artículo 1104, respetando la prelación en la establecida. Así tenemos que en el pagaré base de la acción no aparece designación alguna por parte de la deudora del lugar en el que debiera ser requerida judicialmente el pago, por lo que resulta claro no se está en el caso de la fracción primera del citado numeral. Al analizar la fracción segunda del mismo, se advierte que el título de crédito que fue suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que en él el asignante se comprometió a pagar el importe que ampara el referido documento en la dirección que ahí precisaron. Con relación a ello, se reitera que en dicho documento aparece señalada una dirección incompleta, pues no se determina en qué ciudad o municipio se ubica dicho lugar, resultando imprecisa y confusa, toda vez que impide saber de manera clara cuál es el lugar que convinieron las partes para efectuar el pago o para realizar el cobro vía judicial. En ese sentido, no procede tomar en cuenta dicha dirección, pues carece de certeza para su identificación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia primera J5-2005 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro competencia para conocer de un juicio ejecutivo mercantil si los pagarés base de la acción contienen la leyenda en esta ciudad o en cualquier otra en la que se requiera para señalar el lugar en que se exigirá el pago. Aquella corresponde al juez del lugar donde se suscribió el documento. En esos términos tenemos que en el caso que nos atañe no se actualiza el supuesto que se encontraría en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, por lo que se acude a la hipótesis contenida en la fracción tercera del invocado artículo 1104, que señala como juez competente el del domicilio del demandado. Para ello tenemos que la demandada tiene su domicilio en un predio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, según se observa de la diligencia de notificación de fecha 21 de marzo del presente año, corroborada en el domicilio señalado en su escrito de contestación de la demanda, dato que a su vez coincide con el contenido de la credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a nombre del expresionista, que puede observarse en la parte superior del pagaré base de la acción. Por otro lado, se advierte que la parte actora del juicio principal también cuenta con domicilio en esta plaza, es decir, en la ciudad de Mérida, Yucatán, afirmación que se concluye de la revisión de las referidas constancias que integran el TOCA, en donde se aprecia que la parte demandante adjuntó a su escrito de demanda inicial una copia simple de su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, que corrobora su domicilio en esta ciudad sin que pase inadvertido que de igual manera se anexó la constancia de situación fiscal de dicha parte actora expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que obra un domicilio diferente al señalado en la mencionada credencial para votar. Sin embargo, dicha locación también se encuentra ubicada en esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que dicho dato en nada afecta a las consideraciones expuestas expuestas con antelación. En esas condiciones, se estima que resulta competente el juez del domicilio del demandado, como señala la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio, máxime que el aplicar esta regla no ocasionaría un perjuicio económico a la parte actora por tener domicilio señalado en dicha plaza, protegiendo su acceso a la tutela judicial efectiva, pues la aplicación de la regla de competencia que se analiza en nada afecta a su derecho de defensa por contar con domicilio en esta ciudad, tomando en consideración que la parte actora del juicio de que se trata presentó su escrito inicial de demanda ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en esta ciudad, según Acuerdo General X07-11-0331-03, de fecha 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en fecha 4 de abril de 2011. El citado acuerdo estableció la jurisdicción territorial de los tres departamentos judiciales del Estado y terminó la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, pues en términos de los numerales segundo y sexto respectivamente, se advierte en lo que aquí interesa que el primer departamento judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprenderá los municipios de Mérida, Junumay y Cu, así como que los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad, tienen jurisdicción de dichos municipios y conocerán en primera instancia en todos los asuntos de materia mercantil en el ámbito de su jurisdicción. Y en el caso particular, el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas en materia mercantil, tal como se desprende de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con el numeral 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
por lo que tenemos que los preceptos legales invocados son los que determinan la competencia del juzgado de primera instancia en cuanto a la aplicación de la materia mercantil, que es precisamente la que rige el procedimiento de origen, por lo que se reitera que en el juicio de que se trata se encuentra plenamente acreditada la competencia de la juzgadora de origen. Por otra parte, si bien es cierto que disposiciones de carácter federal, como lo son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, regulan la vía intentada y rigen el documento fundatorio de la acción, no debe perderse de vista que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y que cuando dicha controversia solo afecta intereses particulares, podrán conocer de ellos a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos en que este mismo precepto determina. Es decir, el mencionado dispositivo constitucional establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos en que ese mismo precepto establece. Por lo que, contrario a lo que argumenta la excepcionista, tratándose de actos mercantiles regidos por disposiciones de carácter federal, la competencia para conocer de los mismos no es exclusiva de los juzgados federales, sino que también puede conocer los del orden común, como se ha precisado. Así, en el caso concreto que nos ocupa, tenemos que el juicio del cual dimana se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden las partes sin que de alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios, de donde se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares. De donde se colige que el órgano de primera instancia resulta legalmente competente para conocer el juicio ejecutivo mercantil instado y en consecuencia su titular por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, y al haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con la jurisprudencia número primera J 17-2010 con rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. Por otro lado, se estima que no es procedente imponer a la excepcionista multa o sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas no se advierte elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya puesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Lo anterior con apoyo en la tesis del rubro acceso a la tutela judicial del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación o comentario alguno, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos en el TOCA 134, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 19, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se decreta un receso. Se levanta el receso decretado y continuamos con la presentación de los proyectos de resolución. A continuación, procedo a la presentación de los proyectos correspondientes a la ponencia a mi cargo.
Con el permiso de los señores magistrados. A continuación pongo a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 136, diagonal 2024, que deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 1083, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista controvierte la competencia para conocer del asunto, señalando en primer lugar que la juez que conoce del juicio de origen no es competente, pues refiere el excepcionista, en ningún momento suscribió algún pagaré a favor de la persona física actora. Sin embargo, se señala que esta es una alegación inatendible en virtud de la naturaleza de la incompetencia opuesta. Se dice lo anterior, ya que una afirmación dirigida a refutar o en este caso negar la suscripción de un pagaré es un alegato que cuestiona la firma del título de crédito en cuestión, y en virtud de que conforme a lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la firma es un elemento esencial para la validez de un pagaré, el análisis de este requisito en todo caso es materia de estudio del juicio ejecutivo principal y no del análisis de la incompetencia por declinatoria de jurisdicción, la cual tiene el propósito de analizar y decidir si el juez que está conociendo en primera instancia es competente para resolver el juicio ejecutivo mercantil interpuesto y no para examinar cuestiones relacionadas con la validez del documento base de la acción. Por otra parte, el hoy excepcionista también opone como defensa que el título de crédito base de la acción intentada se regula por leyes federales y que por ello deben de conocer del asunto los tribunales del orden federal y no del común, como pretende la hoy actora. Al respecto, se señala que no debe perder de vista el oponente que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal establece que la competencia de los jueces de primera instancia del orden común para conocer de la materia mercantil es de jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del fuero común cuando solo se afecten intereses particulares, otorgando a la parte actora la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto, y que asimismo el ordinal 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán faculta a este a impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil. Ahora bien, se considera que en este caso se actualizan las condiciones constitucionales y legales para que surja dicha competencia concurrente, pues el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual ninguna de las partes que contienden representa los intereses del Estado, sino los suyos propios. Por lo tanto, en términos de lo previsto por la Constitución, pueden conocer de este juicio tanto los tribunales federales como los jueces y tribunales del orden común a elección del actor. Asimismo, para determinar la competencia del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, se señalaron en el proyecto las reglas de competencia contenidas en el Código de Comercio y se analizaron las constancias procesales, en concreto la relativa al pagaré basal, de donde se concluye que en este asunto no se actualiza ningún tipo de sumisión de los litigantes a un juez específico. Empero, el propio ordenamiento antes referido dispone claramente cuál es el orden de prelación en que deben analizarse la competencia de la jurisdicción, por lo que entonces deviene improcedente el señalamiento del excepcionista consistente en que no se le requirió de pago y que no se le requirió de pago en algún sitio de los que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y que en ello tuviera que efectuarse tuviera que efectuarse con anterioridad a la promoción del juicio ejecutivo mercantil, pues estas afirmaciones de ninguna manera son pertinentes para considerar actualizada la incompetencia que insta. Por el contrario, del examen de la documental privada relativa al pagaré, se advierte que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata se surta a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en razón de que el hoy excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora en la ciudad de Mérida, Yucatán, hecho que actualiza lo dispuesto en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que establece que es juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Asimismo, la parte actora presentó su demanda ante la Oficialía de Partes Comunes a los juzgados estatales, quien turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil para la substanciación del juicio, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general, cuyos datos ya han sido expresados a lo largo de esta sesión.
por los señores magistrados que me antecedieron en el uso de la palabra y que fue emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, lo que actualiza tanto la competencia legal por territorio como por haber sido electo por la parte actora. De esto se concluye que el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. En el proyecto se propone que no procede imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se opuso sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia planteada. Si no existe comentario o observación alguno al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Señora Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 136, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatorio de jurisdicción opuesta ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 1083, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Se hace constar que ante las dificultades técnicas se tuvo que decretar un receso y una vez que han sido solucionadas, se continúa con la presente sesión y procedo con la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. Pongo a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 149, diagonal 2024, que deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 602, diagonal 2022, promovido ante el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El argumento con el que la excepcionista sustentó la incompetencia de la juez de primera instancia fue la falta de acción y derecho para demandar de la promovente por no cumplir con los requisitos de procedibilidad señalados en el artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuestiones planteadas por la excepcionista que resultan inatendibles dado que versan sobre un tema que no guarda relación con los aspectos que son objeto de estudio, sino que atañe al fondo del asunto y su estudio corresponderá a la juzgadora de primera instancia al dictar el fallo definitivo. En este contexto, considerando que la cuestión de competencia reviste un interés eminentemente público, se procede al estudio y análisis con estricto apego a derecho de los elementos procesales de primera instancia que se tienen a la vista a fin de resolver sobre la procedencia o improcedencia de dicha cuestión competencial. En este contexto, la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal establece la competencia concurrente de los tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias en materia mercantil a elección del actor cuando solo afecte intereses particulares. Asimismo, el ordinal 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán faculta a este Poder Judicial de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil. A su vez, el reglamento interior del Consejo de la Judicatura, en su artículo 109, en sus fracciones tercera y sexta, establecen que los juzgados de primera instancia se dividen en cuanto a su competencia en juzgados mercantiles y juzgados mixtos de lo civil y familiar, y el artículo 115, fracción decimotercera, dispone que los juzgados mixtos de lo civil y familiar tendrán a un titular denominado juez mixto de lo civil y familiar, quien conocerá en primera instancia de toda cuestión emanada de asuntos que reclamen alguna intervención judicial en materia de derecho familiar, civil o mercantil. En el presente caso se actualizaron las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común en caso de que el actor lo eligiera.
en razón a que de las constancias remitidas se advierte que las contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares y solo se afectan sus intereses. Por lo tanto, para determinar la competencia del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar, en el presente asunto se señalaron las reglas de competencia mercantil contenidas en el Código de Comercio, de cuyo análisis se precisó que en la especie no se actualizó la competencia del juez por sumisión expresa o tácita de los contendientes en términos del artículo 1094 del Código de Comercio, por lo que para determinar la misma se atendió al orden establecido en el artículo 1104 del propio ordenamiento legal. Del examen de la documental privada relativa al pagaré basal, se desprende que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de qué se trata se surta a favor de un juez local, en virtud de que de la copia del referido instrumento se advierte que el excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Humán, Yucatán, lo que actualiza el supuesto contenido en la fracción segunda del citado numeral 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor presentó su demanda ante el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, situado en Humán, Yucatán, y que conforme a los acuerdos generales números EX01-1301-1602 y EX07-110331-03, se advierte en lo que aquí interesa que dicho juzgado tiene su sede en la ciudad de Humán, Yucatán, correspondiente a la segunda región del primer departamento judicial del Estado, que comprende, entre otros municipios, el de Humán, Yucatán, y que conocerá, entre otras, la materia mercantil, teniendo jurisdicción en el referido municipio. Y teniendo en cuenta que el lugar de suscripción y pago de la cantidad señalada en el pagaré motivo del juicio ejecutivo se trata de la ciudad de Humán, Yucatán, es por ello que se concluye que el juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, situado en Humán, Yucatán, es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. En el proyecto se citaron como apoyo las diversas tesis jurisprudenciales que respecto a la competencia ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente, en el proyecto se determinó que no procedía a imponerle a la excepcionista la multisanción pecuniaria que están precisadas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se opuso sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y es por lo antes expuesto que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Si no existe comentario u observación, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica la propuesta presentada. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 149, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, situado en Humán, Yucatán, en los autos del expediente número 602, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido ante dicho juzgado. Pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA 150, diagonal 2024. Este asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por una persona física ante el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 711, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por diversa persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. La demandada señala que la juez de origen no es competente para conocer del juicio instaurado en su contra, sino que lo es un juez del fuero federal. El asunto principal se sustenta en un pagaré que se rige por disposiciones de carácter federal, pero el artículo 104, fracción segunda constitucional, instituye la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que el propio precepto determina.
por lo que en ese sentido puede conocer del juicio tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Del pagaré generador de la demanda se advierte que no cobra aplicación la regla general de competencia establecida en el artículo 1093 del Código de Comercio. Empero, de dicho instrumento basal se observa en su texto que las partes acordaron que el pago debe hacerse en Mérida, Yucatán, actualizándose así la regla de competencia prevista en la fracción segunda del artículo 1104 de esa codificación, ya que en el título de crédito de que se trata consta que existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago, por lo que resulta competente para conocer del asunto principal un juez cuya jurisdicción comprenda la localidad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común, y tomando en cuenta que la parte promovente del juicio presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, la cual se turnó al Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en Mérida, Yucatán, según el acuerdo general, cuyos datos ya han sido expresados durante el desarrollo de la presente sesión. Es por ello que el juez de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, haber sido elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en Mérida, Yucatán. Máxime que, atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Más que en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del numeral 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, ambos del Poder Judicial del Estado de Yucatán, determinan la competencia al juzgado ante el cual la parte actora formuló su demanda en contra de la obra excepcionista y por ende su titular para conocer y resolver el juicio de origen por cuanto la controversia es de naturaleza mercantil. De la misma manera, en el proyecto se citaron las diversas tesis que respecto al tema de competencia federal o concurrente y jurisdicción concurrente ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a la expresión del excepcionista con la que pretende evidenciar la incompetencia del juez natural, carece de razón y sustento legal, pues como ya se ha hecho mención, la Carta Magna, a través del artículo 104, fracción segunda, establece la competencia concurrente en asuntos del orden civil o mercantil en los términos que en la propia norma se indican. Y finalmente se señala que no procede imponer al excepcionista la multisanción pecuniaria que establecen los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que hagan deducir que dicho incidente se hubiere interpuesto sin razón con el claro propósito de alargar o interposer el juicio o con mala fe. Y es por ello que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia. Si no existe observación o comentario alguno, consulto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 150 diagonal 2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 711 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Someto a consideración, señores magistrados, el proyecto de resolución del TOCA 153, diagonal 2024. El presente TOCA se origina del juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una institución bancaria por conducto de sus apoderados generales en contra de personas físicas, una como acreditada original y la otra como obligado solidario.
Dicho juicio fue radicado ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado bajo el expediente 474/2023. En su contestación al controvertido, los demandados interpusieron la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, argumentando que la controversia debería ser conocida por tribunales federales debido a que el crédito objeto del juicio está regulado por leyes federales. Los demandados argumentan que la naturaleza del contrato de crédito implica que el asunto debe ser conocido por tribunales federales. Sin embargo, se estima que tal argumento constituye un error de interpretación jurídica. La cuestión de competencia en este caso no se refiere a la materia, sino a la jurisdicción concurrente, ya que conforme al artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal, tanto los tribunales federales como los del fuero común tienen competencia para conocer de asuntos mercantiles cuando se trata de intereses particulares, como es el presente caso. El contrato de apertura de crédito simple con interés base de la acción contiene una cláusula de sumisión expresa en la que las partes acuerdan someterse a los tribunales competentes de la Ciudad de México o del lugar de firma del contrato. Al ser firmado dicho contrato en Mérida, Yucatán, el 28 de febrero de 2022, se activa la competencia de los tribunales de esta ciudad conforme al artículo 1093 del Código de Comercio. Asimismo, la parte actora eligió promover la demanda ante un tribunal local, lo cual está permitido por la ley, por lo que la elección del fuero realizada es válida y legal. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia mercantil contenidas en los numerales 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, y tomando en consideración que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, la cual se turnó al órgano competente con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, según el Acuerdo General número EX 23-18-1121-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual en su artículo primero estableció su denominación actual, Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, precisándose que dicho órgano judicial conocería de todos los procesos en materia de oralidad mercantil establecidos en el Código de Comercio y tendría competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán. Es por ello que se concluye que el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, pues el contrato que dio origen al juicio trae aparejada ejecución y por tanto es de naturaleza ejecutiva mercantil, lo cual refuerza la competencia del tribunal local. Finalmente, se considera que no debe imponerse multa ni sanción pecuniaria a los demandados, conforme a lo dispuesto en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierte que dicha excepción haya sido presentada de mala fe o con el propósito de dilatar el juicio, y por lo tanto se propone declarar improcedente dicha excepción planteada. Si no existe comentario u observación alguna, consulto, señores magistrados, si se aprueba el proyecto en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 153/2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta en el juicio ejecutivo mercantil promovido en el expediente 474/2023 ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Se hace mención que derivado de las dificultades técnicas que se han presentado en la grabación de la presente sesión, se decretó un receso y habiéndose dado solución al mismo, se procede a levantar el receso decretado y se continúa con la presentación de los proyectos de resolución correspondientes a la ponencia a mi cargo. Someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 160/2024
Este asunto deriva de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por el representante legal de una persona moral ante el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en el expediente 58/2023 relativo al juicio oral mercantil promovido. La parte demandada señala en lo fundamental que la juez de origen no es competente para conocer del juicio instado, sino que lo es un juez del fuero común civil, ya que la controversia que se suscite en relación con las transacciones de bienes inmuebles que no provengan directamente del contrato de compraventa son competencias de un juez civil. Por ello, no se surte lo establecido en la fracción segunda del artículo 75 del Código de Comercio. Para determinar la competencia del juzgador que debe resolver la controversia de origen, es pertinente atender a la naturaleza del contrato base de la acción, y en ese tópico del escrito inicial de la demanda se advierte que la actora reclama a la persona moral demandada, entre otras prestaciones, el pago de lo indebido consistente en la suma que en el mismo se especifica, importe que el día 30 de diciembre de 2019 entregó a la demandada por la venta y enajenación de un local comercial, como consta en la cláusula segunda del contrato de promesa de compraventa, contrato base de la acción de la misma fecha, que celebraron por una parte como promitente vendedora la persona moral demandada por conducto de sus apoderados generales y por la otra parte la actora como parte promisuaria compradora. De la escritura pública con número de acta 53, fechada el 2 de febrero de 2022, que adjuntó la actora a la demanda, se observa la compraventa del local antes señalado, que es el motivo del juicio natural, así como también se advierte el precio convenido total, alzado y único por el que se verificó dicha operación y que la parte excepcionista tuvo por recibido el precio total de la cantidad pactada. Con base en lo anterior, se advierte claramente la existencia de una promesa de venta como acto de comercio, promesa mercantil, ya que la esencia del juicio natural se funda en la controversia existente sobre el cumplimiento de un acuerdo de voluntades cuyo propósito era la especulación comercial, esto es, entre las partes del juicio de origen, surgió un conflicto en razón al cumplimiento del contrato de compra-venta del inmueble en cuestión, el cual se realizó con una finalidad de especulación comercial, pues pactaron un precio por dicha operación, por lo que la parte excepcionista obtuvo una ganancia, circunstancia que se encuentra claramente comprendida en el numeral 75, fracción segunda del Código de Comercio. Es dable destacar que el precepto legal en cita distingue la compra y la venta de inmuebles, esto es, no se refiere a la compra-venta de inmuebles como un solo acto susceptible de calificarse en su totalidad como un acto de comercio. De este modo, al ser la promesa de venta un acto comercial, se regirá por lo dispuesto en el Código de Comercio de conformidad con su artículo 1. En tal virtud, si la empresa demandada como promitente vendedor realizó la promesa de venta a favor de la actora como parte promitente compradora, resulta indudable que la naturaleza del contrato es mercantil, esto bajo dos premisas. La primera, porque son actos de comercio los que se realizan por medio de las personas jurídicas, dado que la forma económica con la que el acto se efectúa es lo que explica su sujeción a la ley comercial, y la segunda porque el vendedor realiza actos de comercio, pues dentro de su objeto social, entre otros, se encuentra comprar, vender, adquirir, enajenar, poseer, fraccionar, explotar, construir, urbanizar, administrar, arrendar, subarrendar y negociar en cualquier forma toda clase de bienes muebles e inmuebles, por lo que, contrario a lo argumentado por la parte excepcionista, la materia del asunto principal es de naturaleza mercantil, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 1049 del Código de Comercio. En el proyecto se citaron la tesis con registro digital 20-08077 con el rubro compra-venta de inmuebles, el contrato celebrado entre una persona dedicada al comercio de bienes raíces y un particular que adquiere el bien para su uso, tiene una naturaleza mixta al tratarse de un acto de comercio para el primero y uno civil para el segundo. Los argumentos de la parte demandada con los que sustenta su excepción y sus alegatos formulados en el memorial presentado el 14 de junio del año en curso carecen de razón y sobre todo de sustento legal, pues se basan en esencia en que la controversia que se suscite en relación con las transacciones de bienes inmuebles que no provengan directamente del contrato de compraventa son competencias de un juez civil, que el asunto sí deriva de una operación de compraventa, la cual, conforme al Código Civil del Estado, es la transferencia de la propiedad de una cosa o de la totalidad de un derecho a cambio de un precio cierto y dinero. Entonces, es un acto de naturaleza civil. Que el caso se trata del análisis de presupuestos sobre la acción de pago de lo indebido relacionado a la transmisión de la propiedad de una cosa, de ahí que la naturaleza del asunto sea puramente civil.
Si la controversia no exige la interpretación del contrato de compraventa, no se surte el supuesto previsto en la fracción segunda del artículo 75 del Código de Comercio y que la materia de la litis está sujeta a normas civiles que solo puede aplicarse por un juez especializado en dicha materia. Empero, como ya he expuesto, se consideran actos de comercio cuando se relacionan con la especulación comercial, entre los que se encuentran los que son celebrados con la finalidad de realizar actos de comercio, como lo fue en el presente caso, dado que la persona moral demandada o excepcionista se encuentra vinculada con la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, por lo que celebró el acuerdo de voluntades con el propósito de especulación comercial. Entonces, dicha compraventa tiene naturaleza mercantil, de modo que si el artículo 1050 del Código de Comercio es contundente en disponer que cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles, debiendo el juzgador atender a esa disposición, sin que la circunstancia de que la compra y la venta futura sea relevante, pues esa cuestión es intrascendente para determinar la competencia civil o mercantil, sino lo importante es la naturaleza del contrato. También se cita la jurisprudencia con número de registro 2008076, con el rubro compraventa de bienes inmuebles, procede la vía mercantil para dirimir controversias derivadas de la celebración de los contratos relativos cuando para uno de los contratantes el acuerdo de voluntades sea de naturaleza comercial. Condiciones en las que no le asiste la razón a la parte excepcionista cuando afirma que en el caso se actualiza la incompetencia por materia, pues adversamente a lo que señala y por las consideraciones y fundamentos antes expuestos, se tiene que la juez de origen está legalmente facultada en razón de la materia para conocer de la contienda mercantil sometida a su consideración, acorde a la determinación que se propone, de bien innecesario atender las manifestaciones de la actora plasmadas en el escrito presentado, en el que dio contestación a la incompetencia que nos concierne, ya que las razones antes expuestas son suficientes para estimar improcedente la excepción de que se trata, por lo que el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado se estima competente para conocer del juicio oral mercantil en razón de que la contienda es de cuantía determinada, no se trata de aquellos juicios que ameritan tramitación especial y tiene jurisdicción en todo el territorio de Yucatán, según el acuerdo general que ya ha sido señalado en la presente sesión. También se señala mayor abundamiento que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el diverso 112 del Reglamento del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Yucatán, también determinan la competencia de la autoridad de primer grado para conocer y resolver el asunto principal, por cuanto la controversia es de naturaleza mercantil, que es precisamente la que rige al juicio de origen. También finalmente se señala que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria previstas en los ordinales 1097 y 1118 del Código de Comercio al no advertirse elementos que hagan deducir que dicha excepción se interpuso con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción hecha valer. Si no existe observación o comentario alguno, señores magistrados, consulto si se aprueba el proyecto en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 160/2024, por unanimidad de votos, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 58/2023 relativo al juicio oral mercantil promovido. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 14:28, se declara cerrada la presente sesión.